Bienvenidos al aula taller de segundo semestre titulada Constitución Política y Derechos Mayores. Hoy veremos los órganos de control y los órganos electorales. Qué alegría de tenerlos y contar con ustedes. Esperamos que este ejercicio de formación ciudadana contribuya a mejorar la calidad del análisis y el ejercicio de la ciudadanía en todos nuestros alumnos. Hoy nos vamos a referir a los órganos de control y a un tema muy interesante que está de moda, que son los órganos electorales. Pues nos corresponde hoy asumir este tema. Bueno, vamos a iniciar por los órganos de control. Básicamente tenemos que los órganos de control son la Contraloría General de la Nación y el Ministerio Público. A su vez, el Ministerio Público está integrado por la Procuraduría General de la Nación y por la Defensoría del Pueblo. Estas tres instituciones, la Contraloría General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, son los órganos de control que existen en nuestra Constitución. La Contraloría está reglamentada según los artículos 267 y 268. Hay otros, pero nosotros hemos seleccionado estos. La Procuraduría está reglamentada por los artículos 275 y 276, así como la 277 y 278. Y la Defensoría del Pueblo, los artículos 281 y 282. Es decir, que aquí estamos avanzando en el conocimiento de la Constitución y de las entidades del Estado. Vamos a iniciar por la primera institución, que es un órgano de control. Es la Contraloría General de la República. Esa Contraloría General de la República, aquí dice de la Nación, se encarga de la vigilancia y el control fiscal. Son una función pública. La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. Cuando se refiere a los niveles administrativos, se refiere a lo nacional, a lo departamental, a lo municipal, a lo local. Entonces, la Contraloría se encarga de hacer control fiscal. ¿Qué significa eso? Pues significa mirar que los recursos se inviertan de acuerdo a cómo han quedado aprobadas las leyes, las ordenanzas o los acuerdos de presupuesto, y sobre todo hacer control para que la plática con los recursos públicos no se desvíe, no se pierda, no vaya a engordar los bolsillos de otras personas que no deben. El control fiscal se ejercerá de forma posterior y selectiva. Esto lo planteaba la Constitución, y en una reforma reciente del 2019, si no estoy mal, dice que además podrá ser preventivo y concomitante. Aquí el problema del ejercer el control fiscal de manera antes de que se ejecuten los recursos es que si el ordenador del gasto tiene que pedirle visto bueno en este caso a la Contraloría, pues se convertiría en coadministrador. Entonces no opera de esa manera. Sin embargo, el control concomitante y preventivo tiene un carácter excepcional, y lo que puede hacer la Contraloría es emitir un llamado de atención y dejar
una alerta sobre la posible desviación de recursos, pérdida de recursos, etcétera. Entonces, eso está funcionando así. Si la Contraloría funcionara, pues no tendríamos pues tendríamos muy buen ejercicio de los derechos y el Estado funcionaría de manera adecuada. Los niños tendrían educación, salud. Bueno, entonces dice que el Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones. No las incluimos todas, solamente incluimos algunas que consideramos son las más relevantes. Ustedes pueden leerla en el artículo 268. Llevar el registro de la deuda pública. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes públicos. Entonces no importa si es una entidad privada o si es una entidad pública, lo importante es cuál es el origen de los recursos. Si son recursos públicos, la Contraloría los puede controlar. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá prelación. Es decir, que puede embargar a los funcionarios y repetir contra ellos. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones fiscales, penales o disciplinarias. Aquí el Contralor solamente hace investigaciones fiscales. No tiene capacidad de hacer investigaciones disciplinarias y mucho menos penales, que son de la competencia de la justicia. Entonces hace investigaciones fiscales solamente. Penales o disciplinarias contra quienes presuntamente hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos fiscales, penales o disciplinarios. Bueno, ahí hay una discusión sobre la famosa verdad sabida y buena fe guardada, porque finalmente se trata de que no tienen que mostrar ninguna prueba, pero bueno, eso es importante para poder garantizar que no se pierdan los recursos. Imponer sanciones desde multas hasta suspensión a quienes omitan la obligación de suministrar información o impidan u obstaculicen el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal o incumplan las obligaciones fiscales previstas en la ley. Bueno, la Contraloría ha dicho que anualmente se pierden por motivos de corrupción, malversación, pérdida de recursos, aproximadamente 5 billones de pesos. Eso nos lo ha planteado la Contraloría, que es la encargada del manejo de los recursos. Entonces, cuando tengamos conocimiento de alguna situación que afecte el patrimonio del municipio, del departamento, de algún organismo, del colegio, del centro de salud, de cualquier entidad pública que sean recursos públicos, hay que acudir ante el Contralor General de la República, que es el responsable de velar, de investigar y de imponer las sanciones correspondientes a través de investigaciones fiscales y juicios fiscales. Entonces, primera entidad, la Contraloría, se encarga de cuidar que los recursos públicos no se pierdan. Bueno, ahora pasamos a la segunda entidad, que es la Procuraduría General de la Nación. El Ministerio Público tiene dos partes, uno es la Procuraduría y otro la Defensoría. Vamos a empezar por el Procurador. El Procurador de la Nación es elegido por el Senado de la República para un periodo de 4 años, de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, pone uno, de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público.
Dentro de sus principales funciones está defender los intereses de la sociedad, defender los intereses colectivos, en especial el ambiente, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas, es decir, de los funcionarios públicos, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Es decir, que si usted tiene una queja sobre un funcionario público, tiene que dirigirse a la Procuraduría. Quien investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos es la Procuraduría General de la Nación. Entonces, el procurador abre juicio disciplinario sobre la conducta de los funcionarios. Acuérdese que los funcionarios pueden ser investigados y sancionados primero por el incumplimiento a la ley. Como todos nosotros, como todos los ciudadanos, si infringimos la ley, nos puede venir una sanción. A nosotros no nos puede investigar el procurador, a los funcionarios públicos sí, igual que nosotros, por incumplir la ley, pero además por omitir sus funciones. Cuando uno se posesiona en un cargo, ese cargo tiene unas funciones y uno lo primero que hace es jurar cumplir la Constitución, las leyes, y dentro de las leyes están las funciones del cargo. Entonces, o lo otro es omitirlas o extralimitarse. Extralimitarse es pasarse de la responsabilidad que tiene, es decir, invadir la competencia de otra institución o de otro funcionario, de otra entidad. Entonces, la Procuraduría se encarga de investigar y sancionar la conducta de los funcionarios públicos. Entonces, si tienen alguna irregularidad, tienen que dirigirla a la Procuraduría General de la Nación, si tienen que ver con el comportamiento de un funcionario público. Si es un tema que tiene que ver con recursos públicos que se están perdiendo, entonces vamos a la Contraloría General de la Nación. Bueno, dentro del mismo Ministerio Público, el Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: desvincular del cargo previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas. Es decir, que el primer elemento es la desvinculación del cargo, la declaración de insubsistencia, infringir de manera manifiesta la Constitución y la ley, como nos pasa a nosotros también, derivar evidente o indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, es decir, poner su cargo a su beneficio o al de particulares, obstaculizar en forma grave las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional, obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia. Entonces es omitir realizar las investigaciones o en la denuncia de los hechos punibles que tengan conocimiento en razón del ejercicio de sus cargos. Entonces ya sabemos a dónde acudir. No quiero entrar a desglosar, son como 14 funciones, pero esas son las principales. Entonces tenemos claro que frente a recursos vamos a la Contraloría, frente a comportamiento de funcionarios públicos vamos a la Procuraduría y vamos a mirar cómo es el tema de la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo ejercerá sus funciones de manera autónoma. Será elegido por la Cámara de Representantes. El procurador es elegido por el Senado. Este es el defensor del pueblo, es por la Cámara de Representantes para un periodo institucional de 4 años, de terna elaborada por el presidente de la República. Entonces, el único que postula
para la Defensoría del Pueblo es el presidente de la República. El defensor del pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones. Entonces, ojo, porque el defensor del pueblo es el funcionario elegido por la institucionalidad democrática colombiana para velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. ¿Qué funciones tiene la Defensoría del Pueblo? Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. Entonces, primera, orientar e instruir, es decir, que tiene la función de enseñarle ¿a quiénes? A los habitantes del territorio nacional, a todos y a los colombianos en el exterior, el ejercicio y la defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. Es obligatorio en todas las instituciones educativas conocer la Constitución, pero también divulgar, promover los derechos humanos, que es parte de la formación de todo ciudadano. Invocar el derecho de habeas corpus. Cuando alguien está detenido de manera ilegal, entonces se interpone un recurso para que se ponga en libertad si no ha sido acusado, si no cumple con los requisitos legales de lo que puede ser una captura y una detención. Entonces, ¿a quién le corresponde interponer ese derecho? A la Defensoría. También lo puede hacer un abogado, pero la Defensoría lo tiene que hacer de oficio. Interponer las acciones de tutela. Si usted considera que le han vulnerado un derecho y de pronto no sabe cómo hacer una tutela, usted puede acudir a la Defensoría del Pueblo y ellos tienen personas, abogados, expertos en derechos humanos que van a poder ayudarle a interponer una acción de tutela sin perjuicio del derecho que le asiste a los interesados. Si usted le pide a la Defensoría del Pueblo que le ayude, o incluso puede pedirle que la interponga de manera que usted no resulte involucrado, y ellos tienen la obligación de hacerlo. Organizar y dirigir la Defensoría Pública. Ya dijimos en la parte judicial que toda persona que vaya a ser procesada tiene derecho a la defensa judicial calificada. ¿Qué significa eso? Significa que todos tenemos derecho a que nos asesore un abogado. Cuando no tenemos recursos propios para pagar un abogado, pedimos que nos asignen un defensor de oficio, un defensor público. La Defensoría del Pueblo es la encargada de contratar a esos defensores y pagarle sus honorarios para que lo asistan a usted o a la persona que esté en un proceso judicial y no tenga los recursos para hacerlo. Se llaman los defensores públicos. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia, es decir, todo el tema ambiental. Cuando hay alguna afectación colectiva, entonces se puede interponer acciones populares. Eso lo vamos a ver cuando miremos los derechos y sus mecanismos de protección. Presentar proyectos de ley en materia relativa a su competencia, rendir informe al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones, las demás que le determine la ley. Hemos hecho un recorrido por los órganos de control y ahora vamos a iniciar nuestro recorrido por las autoridades electorales. Ahora que están de moda las reclamaciones electorales, ahora vamos a mirar quiénes son los encargados de este tema. El primero es el Consejo Nacional Electoral, y ya vamos a ver cómo está integrado, y el segundo es la Registraduría Nacional del Estado Civil. El registrador tiene, digamos que básicamente, o la registraduría tiene como dos funciones: organizar las elecciones y llevar el registro de las personas, el registro civil de las personas. Eso tiene unos
artículos constitucionales que los desarrollan y pues obviamente toda una serie de desarrollos legales, leyes que reglamentan el funcionamiento de estas entidades. El Consejo Nacional Electoral podemos mirar en los artículos 264 y 265, mientras que la registraduría vamos a mirar solamente el artículo 266. Entonces vamos a empezar por el Consejo Nacional Electoral. Según el artículo 264, el Consejo Nacional Electoral se compone de 9 miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno. O sea, para elegir el Consejo Nacional Electoral se reúnen en una sola plenaria Senado y Cámara. Eso se llama Congreso de la República en pleno, y la elección es para un periodo de 4 años mediante el sistema de cifra repartidora. ¿Quiénes postulan? Los únicos que pueden postular los consejeros del Consejo Nacional Electoral son los partidos políticos y movimientos políticos. Es muy chistoso porque los partidos van a elegir, van a nombrar a quienes los van a controlar a ellos, ¿sí? Entonces, pues eso pareciera un chiste. Eso es como poner al ratón a cuidar al queso. Pero bueno, esa es la institucionalidad que tenemos, y hay que hacer una reforma para que eso por lo menos vaya a un tribunal. Pero hoy son los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o por coalición entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, también se les dice magistrados, no, se les dice consejeros al Consejo Nacional Electoral. Bueno, el Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales. Primera, ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral. Es decir, que el Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad electoral, ejerce la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral. Ellos son los responsables del proceso electoral. Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales, y en tales casos hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes. Bueno, velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos, sobre encuestas de opinión y los derechos de la oposición y de las minorías. Distribuir los aportes para el financiamiento de las campañas, así como para el financiamiento de los partidos. Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, como la presidencial. Efectuar el escrutinio general de toda la votación nacional y hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar. ¿A quién le corresponde hacer el escrutinio general de la votación y hacer la declaratoria de la elección y expedir la credencial del presidente de la República? Es al Consejo Nacional Electoral. Esa es la autoridad legítima y que tiene esa función: reconocer y revocar la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, colaborar para la realización de consultas de los partidos y movimientos, decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular. Entonces, el tema de la organización del proceso, así lo desarrolla la registraduría, pero quien ejerce la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral es el Consejo Nacional Electoral. Ahora vamos a entrar, son 9 magistrados elegidos por los mismos partidos,
Entonces dice, en alguna de ellas dice que velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y las disposiciones sobre... entonces, quien vigila a los partidos políticos son postulados por los propios partidos políticos. Luego, pues, lo que se espera es que pues, no vaya a haber ningún tipo de sanción a los partidos, porque los están fiscalizando personas que fueron propuestas y votadas por ellos, fueron puestas por ellos de manera autónoma. Entonces, pues, eso es algo que el régimen electoral ha estado pendiente de realizar una reforma, pero coincidencialmente todas las reformas se han hundido por problemas de procedimiento, o simplemente los congresistas no están de acuerdo con ellas y las dejan hundir. Bueno, la otra institución de carácter electoral es la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Registrador Nacional del Estado Civil será escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizados según la ley. Su periodo será de 4 años, deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución Política para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos políticos dentro del año inmediatamente anterior a su elección. Y ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas, así como la de celebrar contratos en nombre de la nación en los casos que ella disponga. Bueno, entonces la dirección y organización de las elecciones la hace la registraduría, pero quien ejerce la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral es el Consejo Nacional Electoral. Además, la registraduría es la que se encarga de llevar el registro civil. Entonces, en una organización político-administrativa como es el Estado colombiano, donde dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo, se eligen por voto directo de las personas, de los ciudadanos, pues llevar el censo electoral es un tema de suma importancia, porque allí se pueden realizar diferentes tipos de irregularidades, y esto pues tiene que ser algo realmente muy transparente para que genere la confianza necesaria. Claro, esto solamente se lleva al registro de quienes son ciudadanos. También registramos los nacimientos, es decir, cuántas personas somos, dónde estamos, cómo nos llamamos, tenemos derecho a un registro civil y a que nos den un número, y que tengamos, a partir del nacimiento, antes del nacimiento ya tenemos derechos, pero igual el Estado nos tiene que reconocer a través del registro civil. Después nos da la cédula, nos da la tarjeta de identidad, y por último nos da la cédula de ciudadanía. También registramos ante el registro civil los matrimonios. Entonces el estado civil, los divorcios también van allí. Y finalmente también registramos ante el registro civil y en la registraduría las defunciones. Es decir, que hay que eliminar del censo electoral a los muertos, porque si no pueden resultar votando. Esperamos que eso nunca suceda. Bueno, entonces miren la importancia de estos órganos electorales y de los órganos que ya vimos que fueron los órganos de control. Entonces, para recapitular, el Estado colombiano en su constitución política tiene básicamente 3 órganos de control, que son la Contraloría, que se encarga de revisar el tema presupuestal y de los recursos públicos, la Procuraduría, que se encarga del tema disciplinario, la Defensoría del Pueblo, que se encarga de la divulgación, de la promoción y del
propender por el ejercicio pleno de los derechos de los colombianos. Por eso decimos, y dice el artículo 2, que es función esencial del Estado servir a la comunidad y garantizar el ejercicio de los derechos. O sea, un Estado es legítimo cuando garantiza a sus ciudadanos sus derechos humanos, sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales, ambientales, de toda naturaleza. Bueno, espero que esta sesión haya sido del interés, hayan aprendido y que conozcan mejor este ejercicio. Quiero hacer solamente 2 precisiones que están pendientes. Una que fue de la sesión anterior, cuando vimos el Poder Judicial. Cuando vimos la Corte Suprema de Justicia, se me olvidó aclarar que esa Corte Suprema es la encargada de juzgar a los altos aforados, a los altos dignatarios del Estado, al presidente, a los congresistas. Los congresistas tienen un fuero especial y el único que les puede abrir un proceso no es un juez, sino es la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo los altos funcionarios. Eso creo que me faltó aclararlo en la sesión anterior. Y lo otro que quiero decir es que en el nivel territorial, por ejemplo, al defensor del pueblo y al procurador, incluso al contralor en algunos casos, porque también tiene la potestad de impulsar vedurías, el funcionario municipal encargado de representar a estos funcionarios de carácter de los órganos de control es el personero municipal. Es un personaje muy importante para la garantía de los derechos, para la lucha contra la corrupción, para mirar los abusos de los funcionarios o la omisión de los funcionarios y la investigación. Son los representantes del procurador, son los representantes del defensor del pueblo y son los representantes del contralor para algunos casos en el escenario municipal. Entonces el personero municipal juega un papel muy importante. Hay algunas contralorías departamentales y de grandes capitales pueden hacer el control fiscal directamente a las entidades territoriales que las han creado y pues se exaltan u omiten la competencia para que las investigue la Contraloría General de la República. Bueno, espero haberles aportado en este ejercicio de empoderamiento y de conocimiento del Estado colombiano. Y nos queda pendiente solamente una sesión sobre la hacienda pública y vamos a realizarla dentro de 8 días. Mil gracias, nos vemos la próxima semana. No olviden, por favor, suscribirse a este canal y darle clic a la campanita.